Bueno, muy buenas noches a todos. Me alegra poder acompañarlos el día de hoy una vez más en este tiempo de la enseñanza de los miércoles. Es una alegría y un gozo que una vez más nos podamos unir. Y yo quiero invitarlo a que tome su Biblia y la abra en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y le invito a que también en este momento usted pueda olvidarse de lo que está de pronto a su alrededor, que usted pueda concentrarse en este momento. Y ya como hemos buscado el pasaje en nuestra Biblia, en nuestra tablet o celular, que usted me acompañe en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, maravilloso, todopoderoso Jesús. Eres un Dios único, un Dios que camina delante de nosotros, Jesús. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te has gozado, Señor, en cantar, Señor, alabanzas y cánticos, Señor, en medio de nosotros, porque no solo te expresas con palabras, Señor, sino que canta, Señor, por nosotros, Señor. Gracias porque te producimos gozo, alegría, te deleitas en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, has hecho maravillas, Señor, en medio de este tiempo, porque has hecho milagros, Señor, que de pronto no nos hemos dado cuenta, Señor, pero has estado ahí, Señor. Eres ese Dios de lo cotidiano, eres ese Dios maravilloso, ese Dios, Señor, que en todo momento, Señor, está actuando, Señor, que nunca descansa, Señor, como lo dice el Salmo, Señor, que nunca duermes, que nunca, Padre amado, estás, Padre amado, sin actuar sobre nuestras vidas, Señor, porque tú eres el que no permite, Señor, que nuestro pie resbale, Señor, sino que nos toma, Señor, de la mano derecha, Señor, y camina, Señor, con nosotros. En los momentos que necesitas, nos alzas y nos pones en tu regazo, Jesús. Gracias porque eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan cercano, Jesús. Eres el que tomó el lugar, Señor. Eres ese sumo sacerdote, Jesús, que nos entiende, que se compadece de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y te reveles, Señor, a través de tu palabra. Que vengas, nos ministres, nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque eres un Dios que se revela, porque tu Espíritu nos ilumina, Jesús. En tu santo nombre entregamos este tiempo y te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que hables, Señor. Hables a nuestra necesidad, a nuestro, de pronto, problema, Jesús. Eres bienvenido a nuestros hogares una vez más y te rogamos, Señor, que no te vayas. Amén. Bueno, ahí como usted lo puede ver en su Biblia, encontramos un pasaje y una historia que es muy conocida por cristianos y no cristianos, por incrédulos y por personas creyentes. Y yo le invito que a medida que vayamos avanzando en el tema, pues me vayan acompañando en la lectura de los versículos y le invito a que esté muy atento, que no deje en ningún momento su Biblia y que prestemos atención a cada palabra que vamos a leer. Vamos a ir leyendo por versículos y asimismo vamos a ahondar en la reflexión del día de hoy. Entonces, empecemos con el versículo 1 y 2. Voy a leer en Nueva Versión Internacional para que no nos sintamos como perdidos. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. En estos primeros versículos podemos ver la situación o el problema al que se enfrentan todas las personas en este relato. Y como podemos ver, es que Lázaro está enfermo y como muchos ya sabemos, pues posteriormente muere. Versículo 3 al 11, vamos a leerlo de chorro. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo.
Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, discúlpeme. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Entonces, en estos versículos podemos resaltar varios aspectos que nos pueden permitir la comprensión de la enseñanza del día de hoy. Y uno de ellos es que Marta y María, por lo que nos relata Juan, tenían una relación cercana con Jesús. Lo podemos ver partiendo del hecho que ellos saben a dónde dirigir el mensajero para que le comunique a Jesús que Lázaro está muy enfermo, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí? De pronto qué están haciendo nuestros familiares o a qué se dedican por esa relación íntima. Igualmente pasaba con María, con Marta y con Jesús. En segundo lugar, vemos que Jesús recibe el mensaje y sabe cuál es el propósito de la situación y por esta razón toma la decisión de quedarse, no de salir corriendo. Ay, camine, vamos a ver qué es lo que está pasando con Lázaro. Jesús tiene planes por encima, ¿sí?, de lo que pudieron pensar Marta y María, aún de lo que pensaban sus discípulos, del riesgo que podía generar ir a Jerusalén. Y con esto nos damos cuenta que si bien Jesús no fue inmediatamente, Jesús, siendo Dios en la tierra, es omnisciente y pues obviamente tiene conocimiento de toda la situación. Jesús se encuentra en los últimos días de su ministerio, por eso la razón de hablar del día, de la noche, de trabajar durante el día. Y está cerca a su padecimiento en la cruz, está cerca a su muerte. Pero a pesar de eso, a pesar de ser consciente que está en los últimos días de su ministerio, él dice: tenemos que seguir trabajando. Y toda la situación que se suscita alrededor de la muerte de Lázaro es un momento más que él ve para ser propicio, para llegar a la gente, para mostrar su reino, para mostrar todo su poder, ¿sí? Entonces, por eso es que él les dice, en pocas palabras, que mientras que a él le sea posible, o sea, mientras no se acabe la luz del día, mientras él tenga la oportunidad de ejercer su ministerio, pues servirá y enseñará a otros. Entonces, llegamos al versículo 11 que acabamos de leer, que dice: dicho esto, dicho Jesús, parafraseándolo en este momento, voy a seguir en mi ministerio. Le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Este versículo tenemos que tenerlo muy presente porque vemos una importante declaración que hace el Señor. Y cuando él habla de Lázaro duerme, en pocas palabras está hablando de un sinónimo de está muerto, pero lo voy a resucitar. Cosa que sus discípulos no entendieron en ese momento. Ellos creían que estaba durmiendo pues a causa de su enfermedad y decían: bueno, si está durmiendo, ¿por qué lo vas a despertar? ¿Sí? Que es lo que encontramos del versículo 12 al 16. Y ellos dicen: ¿por qué lo vas a despertar? Si duerme es posible que se recupere mejor. Pero ellos no habían comprendido que Jesús estaba hablando de la muerte temporal, ¿sí? Y ellos están enfocados en que Jesús tenía detractores, opositores, y que el ir a esta región pues le iba a posiblemente ocasionar problemas. No vamos a leer del versículo 12 al 16, pero
Jesús les dice, nos vamos para allá. ¿Listo? Versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Juan profundiza en el panorama, ¿sí? En este panorama un poco no, muy triste. Entonces vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces, Juan en su evangelio se encarga de dar muchos detalles. Dentro de esos detalles encontramos que Juan menciona que llevaba 4 días muerto Lázaro y usted dirá, ajá, ¿y por qué tenemos que hablar de esto? Resulta que los judíos tenían una creencia que cuando la persona moría, su alma revoloteaba por ahí cerca de la tumba al menos por 3 días para ver si en algún momento podía entrar en el cuerpo de la persona, ¿sí? Y usted dirá, bueno, y Camila, ¿por qué nos está hablando de esto? Resulta, mis amados, que cuando nosotros leemos todo el capítulo 11, nosotros encontramos una cantidad de cosas con las que vienen Marta, María, los judíos. Y así mismo nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a la persona de Cristo. Nosotros venimos con muchas creencias, de pronto venimos con la creencia que si hacemos obras somos mejores, que si no robamos y si no matamos nos merecemos el cielo, ¿sí? Al igual que los judíos creían que de pronto el alma estaba por ahí rondando, nosotros también venimos con muchas cosas que a veces deslegitiman la obra del Señor, ¿sí? Y Juan sabe por qué estaba escribiéndole a los judíos que habían pasado 4 días. Es decir, cuando ellos leían el Evangelio, el ver que habían pasado 4 días es inmediatamente a su mente, verdaderamente Lázaro estaba muerto, ¿sí? Entonces, Juan necesita mostrar que verdaderamente este fue un milagro único, un milagro que si bien de pronto él ya había resucitado a la hija de Lázaro, ¿sí? Muchos judíos lo veían como algo momentáneo, como ese sueño del que iba a despertar. Pero, o sea, Juan está abriendo los ojos de su lector para entender, estaba muerto, ¿sí? Ya estaba en la tumba, ¿listo? Igualmente también Juan describe que habían muchos judíos y esto muestra que la familia de Lázaro era una familia distinguida. Habla que muchos estaban lamentándose, o sea, las plañideras, y demuestra que no solamente era distinguida, sino que posiblemente también tenía, que era una familia acomodada, ¿sí? Y nos damos cuenta también de algo que muchos eruditos muestran frente a Juan 11, y es que Juan 11 es un pasaje que es duro de creer para una persona escéptica, para una persona que no le da autoridad a la Biblia, para una persona que se enfrenta a la Biblia de una manera académica o solo por conocimiento. Entonces, Juan lo que desea para que su lector sea judío, sea gentil, o sea el incrédulo más incrédulo, él quiere hacer resaltar que el milagro que viene es un milagro único, es un milagro que muestra lo todopoderoso que es el Señor y es un relato al que usted y yo nos tenemos que enfrentar por fe, ¿sí? Yo por fe asumo que un día un hombre llamado Lázaro fue resucitado por Jesús. Pero me llamaba la atención al leer varios comentarios y esto, que verdaderamente este es un hecho histórico y es un hecho que trascendió tanto dentro de la cultura judía, o sea, no es un mito, que justo el lugar por donde vivía Lázaro, actualmente en la Palestina, ¿sí? Actualmente
el nombre que lleva, que no lo sé pronunciar, es un nombre que viene etimológicamente de la palabra Lázaro, ¿sí? Del nombre Lázaro. Entonces, Eusebio, que relata esto más o menos en el siglo IV, manifiesta que si realmente estos hechos no hubieran sido reales, estos hechos no hubieran trascendido en la cultura judía, pues sencillamente el lugar no hubiera adquirido prácticamente el nombre de Lázaro. ¿A qué voy con esto, mis amados? A que en estos versículos Juan nos está dando a entender que la mano todopoderosa del Señor se estaba manifestando y hasta el día de hoy esa mano todopoderosa que levantó a Lázaro se quiere manifestar a cada uno de nosotros, ¿sí? Por fe aceptamos que este es un hecho histórico y por fe nosotros aceptamos que el Dios que levantó a Lázaro es el Dios que está con nosotros, es el Dios que no cambia. Amén. Pasemos al versículo 20 y 21. Dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Uno puede decir, uy, esta Marta como que se pasó un poquito, ¿sí? Como que le dijo, uy, Jesús, llegaste tarde. Pero estas no son las palabras de Marta. Marta, en pocas palabras, le dice, Señor, tú eres poderoso y posiblemente de haber estado aquí con tu poder, hubieras sanado a Lázaro. Lázaro podría estar vivo. Y él le está diciendo en el versículo 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Esta declaración de Marta no es una declaración de reproche, sino es una declaración muy formal en la que le está diciendo, yo sé que tú eres Dios y yo sé la relación que tú tienes con el Padre y por eso todo lo que tú le pidas te lo dará. Y estas palabras que dice María son palabras como las que nosotros muchas veces le decimos a una persona sobre nuestro Señor o le decimos al Señor en medio de nuestra oración. Tristemente, muchas veces estas palabras se convierten en formalismos. No buscamos nada a cambio. Muchas veces buscamos llenar la oración, eres maravilloso, eres excelso, una cantidad de cosas, porque lo sabemos, pero realmente nuestra fe en ese momento no está de pronto llevándonos a creer eso, ¿sí? Y Marta en este momento muestra la humanidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas veces nos acercamos al Señor en oración. En estos últimos días, Daniel lo hablaba en el devocional y muchas veces nos acercamos a Él en oración, pero realmente como que escasea esa fe, ¿sí? Como que nuestro corazón no arde, no arde. Y Marta de pronto estaba tan abrumada por esa situación, ¿sí? Pero no quería decir que no comprendiera la persona de Jesús, ¿sí? Y aquí es donde, en medio de este relato, de estas palabras de Marta, ¿sí? De pronto con una fe pequeñita, aquí es donde llega la tremenda declaración en el versículo 23 de Jesús. Y él le dice, tu hermano resucitará. Y aquí quiero citar una frase de un autor que dice que la tragedia no se produce por designio divino, pero Dios la utilizará como ocasión para glorificar a su Hijo. Le repito, la tragedia no se produce por designio divino, pero Dios la utilizará como ocasión para glorificar a su Hijo. La muerte de un ser querido es trágico, duele en el corazón. Y de pronto para Marta y María fue la muerte de su hermano Lázaro. Para usted en este momento, sea la enfermedad, sea el desempleo, la ansiedad, el miedo, la tristeza, la fatiga, tantas situaciones a las que nosotros los seres humanos nos tenemos que enfrentar,
Pero todas esas situaciones, esas cosas que nos hacen doler el corazón, esas cosas que nosotros vemos como tragedia, el Señor también lo utiliza para glorificar a su Hijo. Y no para, ¡ay, el Señor Todopoderoso, allá lejano! No, para mostrar ese sumo sacerdote que es cercano a nosotros, ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él ya pasó por eso, ¿sí? Entonces, muchas situaciones que nosotros vivimos, como le acababa de decir, aún la muerte, como sucedió con Lázaro, de verdad que pueden ser trágicas, mis amados. Muchos ahorita estamos viviendo el desempleo, muchos estamos viviendo enfermedades como el cáncer, que no sabemos cómo tratar las enfermedades en nuestros huesos, que ahorita todo está centrado en el COVID y qué va a pasar con mi condición. Y muchas de esas situaciones, tristemente, que el mundo vive el día de hoy, es la consecuencia del pecado. La muerte de Lázaro fue consecuencia del pecado. Él no iba a vivir para siempre. Pero a pesar de todo eso, Dios está ahí. Y a pesar de todas esas consecuencias de este mundo tan desordenado, de este mundo caótico, de la desgracia que tristemente día a día se vive, Dios está ahí. Y como dice su palabra, sus pensamientos son más altos y sus propósitos son más altos. Sus propósitos se cumplen. Entonces, tenemos que fijarnos en qué. Usted se estará preguntando, ¿cierto? De pronto a nosotros nos está sucediendo igual que a Marta y que a María. Nos estamos fijando en Lázaro, nos estamos fijando en la tumba. Pero por eso el día de hoy quiero hablar de un tema que he llamado No te fijes en Lázaro. No sé cuál sea el Lázaro que tenemos metido en la tumba. Eso que ya debe estar oliendo mal. No sé cuál es el Lázaro al que nos tenemos que enfrentar. Pero el día de hoy el Señor nos está diciendo, no te fijes en la tumba. No te fijes en que ya puede estar oliendo mal. No te fijes en que la enfermedad está avanzada. No te fijes en que te quedaste sin empleo, a tu hijo le bajaron el sueldo, a tu mamá le tienen estancada la pensión. El Señor nos está diciendo, no te fijes en eso. No te fijes en Lázaro. Entonces, para no fijarnos en Lázaro, tenemos que continuar el relato. Y yo le confieso que en estos tiempos ha sido duro anímicamente para mí, mis pensamientos. Yo pienso que todos de pronto hemos podido pasar por eso. Y hace semanas el Señor me decía eso, no te fijes en Lázaro, no te fijes en la circunstancia. Entonces, me enamora que el Señor se muestra tan real, que el Señor entiende que nosotros somos tan de carne y tan de hueso, que somos tan terrícolas, o sea, que estamos aquí en la tierra sintiendo dolor, sintiendo una cantidad de cosas, o sea, pero que Él nos dice, no se preocupen porque yo los voy a levantar. Él solo tiene que dar esa orden, ¿sí? Vayamos al versículo 21. El Señor le dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces, vemos que Marta en el versículo 21 no reprocha el tiempo que tardó Jesús en llegar y sabe, declara en el versículo 22 esa relación estrecha que tiene con el Padre. Marta declara, Marta al declarar estas palabras, declara su fe. Y es interesante que aunque ella declara su fe, lo está declarando en un hecho futuro al que usted y yo también vamos a estar ahí participando si llegamos a morir, que es la resurrección de los muertos, ¿sí? Marta está manifestando que por creer en el Señor resucitará un día.
Pero Jesús quería llevar esa fe que tiene Marta de creer en esa doctrina de la resurrección y en esa promesa de la resurrección, quiere llevar esa fe a otro nivel, ¿sí? Y por eso es que entra Jesús y hace esa tremenda declaración de su quinto yo soy. Y no es cualquier yo soy, o sea, es hermoso ver cómo Jesús muestra su carácter, muestra su esencia, muestra lo que Él hace para aumentar nuestra fe, ¿sí? Dice, leamos desde el versículo 22, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y entonces volvemos a ver la respuesta de Marta. Y Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta, al igual que Pedro, por allá en Mateo, había entendido que Cristo había venido a la tierra, sabía en quién había puesto su confianza, pero estaba viendo el milagro de la vida lejano a ella, por allá cuando resucite. Y muchas veces nosotros somos igual que Marta, tenemos esas muestras de fe. Cuando tomamos los alimentos, oramos que Él es nuestro proveedor, ¿sí? Cuando alguna persona nos llama y nos dice, no, es que estoy súper mal, estoy enfermo, le decimos, no, vamos a orar. Sabemos que si acudimos al Señor vamos a tener una buena respuesta, vamos a obtener la respuesta del Todopoderoso, pero muchas veces nuestra fe está en creer la doctrina, pero no vemos la cantidad de milagros que el Señor está haciendo alrededor. Y Marta hace esta tremenda declaración e inmediatamente se va para la casa, ¿sí? Versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Todo esto que estaba sucediendo, era normal para los judíos. O sea, ellos lo tenían en mente, estamos en pleno duelo. De hecho, para los judíos más o menos todo este tiempo de luto, de estar acompañando a las personas y todo eso dura 6 días, entonces por eso iban para donde Marta, iban para donde María. Y como que ni siquiera se habían fijado, ay, sí, el maestro está aquí, nada de eso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Que Jesús no solo trabaja con nosotros en medio de las situaciones, sino que también trabaja con las personas que están alrededor. Jesús dimensiona el cuadro completo, ¿sí? Y utiliza todo lo que nosotros vivimos, no solo para aumentar nuestra fe, sino para aumentar la fe también de los que pueden ver la situación, ¿sí? Vayamos versículo 31 al 33. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Vemos en estos versículos que María le dice lo mismo a Jesús, lo mismo que su hermana Marta le había dicho.
Y vemos que Juan resalta que María estaba muy triste. El griego que nosotros encontramos para el llanto, sí, para esa tristeza, para el lloro que expresaba María en ese momento, nos está hablando de gemidos, o sea, un llanto muy sonoro. Y vemos una María que está derrumbada, una María a la que esta situación la ha tocado profundamente, ¿sí? Eh, el caer a sus pies, el mostrar esa debilidad, demuestra el golpe duro para María, ¿sí? Y este cuadro es el cuadro que muchos de nosotros vivimos. Eh, esta, esta cuarentena, ¿sí? Esta situación global, esta crisis económica, es algo que nos ha tocado a todos, de una u otra manera. Yo muchas veces le he dicho a Daniel, de pronto para muchas personas que tienen más dinero en su bolsillo, pues pasar la cuarentena no es tan difícil como a los que nos toca preguntarnos qué va a pasar el día de mañana. Mi tío se quedó sin empleo, mi tía está sola, mi mamá está preocupada por el colegio, tiene que pagar la misma pensión, pero le bajaron el sueldo, ¿sí? Esta situación es algo que nos ha derrumbado en muchas cosas a muchos, ¿sí? Eh, y esta situación nos ha pegado de pronto también como a María. De pronto, muchos, gracias a Dios, hemos tenido nuestro sustento, nuestro alimento, pero anímicamente nos ha golpeado. Yo le decía a Dani, yo siento que el ser mamá a mí me ha cambiado la perspectiva en muchas cosas y yo sé que de pronto a usted también le pasa lo mismo. De pronto usted vivía sola o vivía solo, pero continuamente iban a visitarlo y por esta situación ha tenido que experimentar la soledad de una manera completamente diferente. De pronto muchos hemos sentido ansiedad al tener que salir a la calle, muchos hemos desistido de ir al médico, muchos hemos sentido angustia que nuestros niños pongan un pie fuera de la casa. Muchos hemos tenido que ir con angustia a trabajar. Tengo amigos que tienen que estar allá en el frente de batalla en los hospitales. Tengo una amiga que es la que hace los triage, ¿sí? Muchos hemos tenido que caer al piso y llorar como María. Esta situación nos ha hecho eso, llorar de una manera desgarrada. Y en el versículo 33 encontramos a un Jesús que se turba y se conmueve profundamente. Y nosotros podemos decir, ay, tan bonito ese Jesús, le dolió, sí, se puso en nuestro lugar. Pero mire que al hacer un estudio profundo, al leer los comentaristas y todo esto, explican que el griego con el que Juan se está refiriendo ahí se turbó y se conmovió profundamente, hace alusión al ruido de un caballo, o sea, como, ¿sí? Y es un respiro, es un sonido que denota furia o ira. Y no es un Jesús que esté fastidiado como, ay, qué fastidio, otra vez llorando o algo así, sino que el turbarse de Jesús es ese enojo que él siente, es como él se lo mencionaba anteriormente, es el enojo que produce, ¿sí? Todas las consecuencias del pecado en la vida del hombre, en este caso la muerte, ¿sí? Y el día de hoy justamente con el tema en la mente, con este pasaje, meditándolo en el corazón por estos días y todo eso, vi un video justamente de Noticias Caracol que hacía pues como la crónica en conmemoración o no sé cómo mencionarlo, llamarlo, a causa de haber completado ya los 1,000 casos de personas que murieron a causa del COVID en Colombia. Y
hace como una oda a la muerte y las periodistas que hacen esto, seguramente usted lo vio, eh, hablan que aún la muerte nos cambió en Colombia, ¿sí? No solo la vida, sino que la muerte nos cambió en Colombia. Y recordaba las palabras de una chica que trabaja en uno de los cementerios a los que están llevando muertos por el COVID. Y ella decía, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Obvio, da miedo dejar a mis hijos, da miedo contagiarse. Y si bien yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera, tengo miedo. Y todos hemos sentido miedo, mis amados, todos hemos sentido miedo, eh, porque es natural. No conozco a la señorita que trabaja en ese cementerio y no sé de pronto en qué haya puesto su fe, pero nosotros tenemos esperanza aún en medio de la muerte. Y quiero que vayamos un momentico a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y es verdad, mis amados, nosotros de pronto estamos fijándonos en Lázaro y nos sentimos sin esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. No solo tenemos esperanza, esa esperanza eterna que el Señor nos va a resucitar, que la muerte no nos va a tocar, que la muerte va a ser momentánea, sino que también tenemos esperanza aquí en la tierra, mis amados. Tenemos esperanza en que, en que el Señor actúa continuamente. De pronto uno dirá, y ajá, o sea, sí, el Señor actúa continuamente, pero me quedé sin empleo, mis ahorros se están agotando, ¿sí? Pero el Señor va a revelar su carácter. Yo lo digo con fe, mis amados, yo lo digo con fe. Eh, yo le voy a ser honesto y yo se lo comentaba a los chicos, a Juli, a Nico, a mis amigos, yo les decía que cuando empezó todo esto y que cerraron las iglesias, yo estaba angustiada, yo decía, uy, Dios mío, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser el sustento económico? O sea, ¿qué va a pasar? Y, y justamente cuando se me vino todo ese pensamiento, Josué me dijo, mami, quiero yogur. Y yo, sí, sí, amor, ya, espera porque es que no tenemos yogur. Y yo estaba como en el alboroto de hacer mis quehaceres y como que olvidé que Josué me había pedido su yuyú, porque él dice así. Y yo estaba como Marta, dedicada a los quehaceres, y aún así mis pensamientos por allá volando, 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 y angustiada, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y mi papá vive acá mismo y mi papá en este mismo conjunto. Y yo no había hablado con mi papá y mi papá en ese momento me subió un yogur, una bolsa de litro y para mí fue ¡puf! El golpe en el corazón y entendía que el Señor, o sea, el Señor sabía qué era lo que había en mi mente y que de pronto inconscientemente yo estaba pensando y maquinando y una cantidad de cosas y mis pensamientos estaban volando, pero el Señor me hizo abrir esa puerta, estar en quietud y mostrarme de alguna manera yo voy a proveer, de alguna manera. Y mis amados, yo estaba viendo el muerto, yo estaba viendo a Lázaro, yo estaba viendo esta situación, pero no estaba viendo a mi amigo, a mi padre que es Jesús. Marta y María sabían verdades profundas de la palabra, pero no estaban de pronto conscientes que Él era la resurrección y la vida. Y aun cuando Jesús le estaba diciendo, hey, Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el que meto mano y la muerte no me derrota. Nosotros muchas veces actuamos así, pero el Señor es tan detallista, es tan delicado que Él hace que golpeen la puerta, abra la puerta y como mira.
No te fijes en lo que tú puedes hacer, no te fijes en el sueldo de tu esposo. Yo me encargo, yo me encargo. Y, o sea, no sé qué hizo que a mi papá lo moviera el Señor a subirle eso, pero de verdad yo lo veo así. Yo lo veo, para mí ese es un milagro, y un milagro en el que una vez más el Señor me susurraba tiernamente, yo estoy en control. A mí nada se me escapa de las manos. Y no sé de pronto cuál es la situación que estamos viviendo, no sé la enfermedad que tenemos que enfrentar, no sé de pronto las angustias y los medios que a diario nos asfixian, mis amados. Somos carne, esta carne siente, esta carne se aqueja, pero tenemos un Dios que, que nos habla de esperanza, ¿sí? Un Dios que se manifiesta, un Dios que nos dice, no te fijes en el Lázaro que está ahí, sino fíjate en mí, fíjate en el Dios que es la resurrección, ¿sí? Y de verdad, mis amados, que lo que yo menos quiero en este momento es ser eh, la persona motivacional y que toca el sentimiento o algo así. No, quiero ser realista, mis amados. Tenemos un Dios que se manifiesta, un Dios que nos siente y que siente nuestro dolor. Y vemos el versículo 35 allá en Juan 11. Versículo 35. Bueno, leamos desde el 34. Dice, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y ahí el famoso versículo más cortico de la Biblia, Jesús lloró. Y encontramos que Jesús no llora por tristeza, porque al fin y al cabo, él iba a resucitar a Lázaro, ¿sí? Jesús comprende el dolor por las diferentes situaciones que vivimos y Jesús comprende el dolor que en ese momento las personas que estaban en medio de ese cuadro sentían. Y me llama la atención el versículo 36 y dicen, miren cuánto lo quería, decían los judíos en ese momento. Pero no solo decían eso, sino que vemos un versículo 37 que nosotros muchas veces somos así. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, perdón, no podría haber impedido que Lázaro muriera. O sea, ellos empezaron y que le abrió la vista al ciego y que resucitó al uno y que sanó al paralítico y que hizo una cantidad de cosas. O sea, era el amigo. ¿Por qué no se apareció? Y nosotros muchas veces somos así, Señor, tú sanaste a Pepito, tú le diste la provisión al otro. O sea, ¿no podías haber levantado mi muerto? ¿Sí? Es normal. Somos humanos, somos carne. Eso es lo que pasa por nuestra mente. Pero vuelve y me llama la atención y viene el versículo 36 y dice, conmovido una vez más. Y cuando nosotros actuamos como esos judíos, el Señor una vez más se conmueve. O sea, nosotros no tenemos un Jesús que reprocha, nosotros no tenemos ese Dios tirano que está con el rayo buscando como decir, ajá, eso te lo mereces. No, Él se conmueve por las consecuencias que el pecado ha traído a esta humanidad, ¿sí? Y dice, Jesús se acercó al sepulcro y viene el milagro, ¿sí? En este caso, Jesús entendía la tristeza que pasaban las personas. Jesús entiende la tristeza y la desolación que está pasando el mundo entero. Él la entiende. Y entiende que todo esto que está sucediendo es consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldad del hombre. Pero no por eso deja de actuar, mis amados. Él entiende que todos nosotros vivimos en diferentes crisis. La crisis de la enfermedad, la crisis de la muerte, la crisis de la soledad, de la ansiedad, de nuestros miedos infundados. Pero Él sabe que es consecuencia de esa vez que el pecado entró al mundo. En Cristo, mis amados, nosotros podemos sobrellevar todas esas crisis. Todos, porque tenemos esperanza. Como Pablo lo decía,
Hay esperanza. Y la esperanza que nosotros tenemos es la resurrección, es verdad, es esa vida eterna, es eso que Él está preparando, ¿sí? Pero también la esperanza que ese Dios eterno se manifiesta aquí en la tierra, se manifiesta en los detalles pequeños, ¿sí? Marta y María conocían a Jesús, conocían su obra, nosotros también lo conocemos. Jesús, en medio de la muerte de Lázaro, mostró su carácter y hoy lo sigue mostrando. Realmente, mis amados, yo entiendo y he visto tantos milagros en mi vida. No sé, yo sé que el Espíritu Santo le está recordando muchos de los milagros que usted también ha vivido. Y le doy gracias a Dios por las personas que ha puesto, por las personas que nos han regalado, por las personas que nos han instruido. Y de verdad, mis amados, a veces creemos que es tan cotidiano que eso cotidiano no es un milagro, pero sí, ahí está el Dios milagroso. Ahí está el Dios milagroso. Leamos versículo 36 y 37. 38 y 39. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y me llama la atención la paciencia que tiene Jesús para seguir insistiendo y enseñando esa verdad. Y dice versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor hoy una vez más nos lo repite, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Una vez más el Señor nos está diciendo, nos está invitando a creer para ver su gloria. Y de verdad que yo no quiero comportarme como muchos líderes religiosos hoy en día y que Él te va a prosperar y que no, de verdad, o sea, creamos que Él va a mostrar su gloria. Él mostró su gloria ese día trayéndome una bolsa de yogur. Yo sé que el Señor va a traer paz si usted está ansioso, que usted va a poder llevar cautivos sus pensamientos y va a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, ¿sí? Yo sé que el Señor va a aparejar que los niños estén tranquilos, que puedan hacer sus tareas. El Señor se encarga de todas esas cosas. Que el niño que no puede hablar claro, hable claro. Que el niño que es inquieto tenga paz, tenga calma. Que el hijo que está rebelde encuentre que debe honrar a sus padres. ¿Sí? Creer y ver su gloria. No importa la situación, mis amados. No importa. Su gloria no es que solamente se ve manifestada, mejor dicho, en que Lázaro resucita, el muerto se levanta. Él hace una cantidad de detalles hermosos por nosotros, ¿sí? Juan 11 nos revela tal vez uno de los milagros más asombrosos que más boquiabierto dejó a las personas en el tiempo de Jesús. Pero Juan 11, el día de hoy nos está haciendo una invitación, ¿sí? Y es a creer. Versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Jesús no ora pidiendo, Jesús ora en acción de gracias, ¿sí? Jesús levanta su voz. Además, es una tradición muy normal que la gente estuviera por ahí orando en voz alta. Seguramente levantó sus manos y él quería que todos pusieran la mirada en él, ¿sí? Y él sabe que el milagro que iba a acontecer, lo que iba a suceder a continuación, iba a ser muestra que hay un Dios que responde la oración. Mis amados, de pronto nuestra fe está chiquita, pero el Señor quiere aumentar nuestra fe, ¿sí?
Podemos tener miedo, podemos tener ansiedad, podemos tener frustraciones, podemos tener la billetera vacía, pero debemos preguntarnos cómo Dios mostrará una vez más su carácter todopoderoso. Había un muerto y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. De pronto la billetera está vacía, pero Él dice, yo soy tu proveedor. De pronto están los exámenes médicos, estamos en urgencias y el Señor nos dice, yo soy tu sanador. No nos fijemos en Lázaro, fijémonos en aquel que lo levantó. Pongamos nuestra vista en aquel que está intercediendo en este mismo momento delante del trono de nuestro Padre. Fijémonos en aquel que no descansa, mis amados.